Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero darles un mensaje hoy para que aprendan a contar literalmente todas las cosas como pérdida y como estiércol comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 8 al 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, esto es bien fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Pero esto que dijo Pablo es sumamente literal. Esto no es una metáfora ni es un simbolismo. Tenemos que aprender a contar todo, absolutamente todo. Todas las personas, hasta a uno mismo, como estiércol y como pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto nos va a ahorrar muchas dificultades, muchas tristezas, muchas penas en la vida. Y yo me estaba dando cuenta de esto últimamente. Y especialmente cuando nos sentimos solos en este mundo, en esta tierra, que no tenemos amigos, no tenemos con quién tener comunión, especialmente en persona. Es difícil, yo lo sé, yo lo he experimentado una y otra vez, como realmente la mayoría de las personas no toleran pasar tiempo conmigo, porque yo básicamente, a mí de lo único que me interesa hablar es de Cristo y de la palabra de Dios, y la mayoría de las personas en realidad no tienen ese interés. Y yo he buscado estar en comunión tanto en iglesias como en sitios más seculares, y yo me he dado cuenta que lamentablemente la mayoría de la gente no le interesa ni tan siquiera escuchar la palabra. Voy a apagar esto. Y no le interesa escuchar de que vivimos por fe y no por ley y no por vista, y de que vivimos mirando, observando la palabra que es Cristo mismo. La mayoría de la gente le gusta mirar a sí mismo y mirar a los demás y compararse con los demás, y esto no es como la palabra de Dios nos manda, nos ordena a vivir la vida cristiana. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. En Romanos, lo dice en Gálatas, lo dice en Habacuc y lo dice en Hebreos. Hebreos 10:38, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Habacuc 2:4. Ahí ya yo viví por vista por un segundo. Me enfoqué el carro que me pasó por el lado de las millas. Y también la palabra dice que de la misma manera que recibimos a Cristo, que de esa manera andemos. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Por la fe. O sea que se supone que andemos por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7.
porque por fe andamos, no por vista. Y cuando estamos mirando lo que hacemos en este cuerpo de muerte, en esta carne, o lo que los demás hacen en este cuerpo, en esta carne, estamos andando o caminando por vista y no por fe. Y también estamos juzgando nuestra carne y la carne de los demás. Y Jesús no hacía esto, Jesús no juzgaba la carne de los demás. Él juzgaba justo juicio, y ese justo juicio básicamente es que Él justifica al que cree en Él por la fe, como dice Romanos 4:5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La manera que yo juzgo a las personas, si son mi hermano o mi hermana, es por lo que ellos dicen creer del Evangelio, por lo que ellos confiesan. Así es como yo sé si alguien es hermano o hermana. Si ellos creen que es suficiente confiar en Cristo, creer en Cristo solamente para ser salvo, en su obra consumada, su sangre derramada, el bendito Evangelio que está en 1 Corintios 15, de versículo 1 al 4, que es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así es como yo sé quién es mi hermano y quién es mi hermana. No es por su comportamiento en este mundo, su comportamiento en la carne. Como dijo el mismo Jesús, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. De eso es lo que habla Jesús cuando Él dice, por sus frutos los conoceréis. Eso no tiene nada que ver con obras, con la obra de la gente en la carne. No tiene nada que ver con eso. Si lees las cosas en la Biblia en contexto, vas a ver que eso está hablando de las palabras que hablan las personas. Como puedes ver en Mateo 12, en Lucas 6, dice lo mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso no está hablando de obras, ni de que debemos mirar a las obras de los demás y convertirnos en inspeccionadores de las obras de los demás, o inspeccionadores de fruto. Y dependiendo del comportamiento de los demás, vamos a decidir quién es y quién no es nuestro hermano o hermana. Así no es que nosotros como te digo, marcamos quién es hermano y quién es hermana. Es por su profesión de fe, lo que ellos dicen creer, sobre cómo somos salvos específicamente. Por eso yo a veces hago preguntas a la gente para saber qué de verdad es lo que creen. Porque si no haces preguntas va a ser difícil averiguar a veces, a menos que la persona misma te lo diga, le salga del corazón decirte cómo es que ellos creen que son salvos. Pero sí, la única manera de andar por la fe es andando en el Espíritu, como dijo Pablo, Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien importante ese versículo 18, que dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. O sea que alguien que te trate de decir que los creyentes
en Cristo Jesús están bajo la ley, no está guiado por el Espíritu. Está guiado o por su carne o por demonios o por Satanás, porque eso está muy claro. Además de que Pablo dice que nosotros estamos muertos a la ley. Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Y el versículo 20 y 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Y otra cosa es considerarnos muertos a la ley, no bajo la ley, no bajo el ayo de la ley. Como dice la palabra, la ley es un ayo para llevarnos a la fe en Cristo. La ley, el propósito de la ley no es que tú trates lo mejor que puedas de seguirla, porque cuando haces eso, si tú eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que realmente no la sigues. Porque la suma de la ley es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y si las personas son honestas consigo mismas, van a saber que ellos no cumplen con eso. Nadie cumple con eso, de hecho. Especialmente cuando andan en la carne. La única manera de cumplir con eso sería básicamente hacer lo mismo que hizo Jesús, que fue morir por los pecados del mundo entero, por todos los pecadores, y estando en una cruz decir: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y además de eso, o sea, eso significa que tu mente está todo el tiempo en Dios, las 24 horas del día, sin saltar ni un segundo. Y no solo las 24 horas del día, sino que los 7 días de la semana, los 365 días del año, y toda tu vida para cumplir con esta ley. Tienes que hacerlo desde que naciste hasta que moriste, y nadie hace eso. Esa sería la única manera que un humano, podría ser justificado por la ley, supuestamente, pero en realidad nadie puede ser justificado por la ley. La palabra dice en Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y Gálatas 3:10 dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2:10 dice que si tú cumples con toda la ley pero fallas en un punto, la has roto toda, básicamente. Has roto toda la ley. Y todo el mundo ha roto toda la ley. Tú no eres mejor que nadie. Yo no soy mejor que una prostituta, ni que una mujer que haya abortado un niño, ni que un asesino, ni que un pillo, ni que un mentiroso. Además de que todos los humanos son mentirosos. Si son honestos consigo mismos, van a admitir que mienten, que han mentido. Muchas veces para salir de problemas, para no estar en un problema, los humanos mienten fácilmente, sin pensarlo, ni siquiera. Pero sí, yo sé que yo no soy mejor que nadie, que absolutamente nadie.
Todos somos pecadores. Y no nos podemos justificar ante Dios por nuestras obras, por lo que hacemos. La única manera de ser justificados por Dios es por la fe en Cristo. Jesús es sumamente claro, especialmente en el Evangelio de Juan es donde más se nota esto. Hay tantos versículos sobre la fe, sobre creer, que es lo mismo que confiar. Como recibimos a Jesús en Juan 1, 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que recibimos a Cristo por la fe, somos nacidos de nuevo, engendrados por la fe, nacidos de Dios por la fe, y somos salvos por la fe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dímelo, brother. Ahorita te hablo. ¿Estás bien, brother? Me llama, me textea, dale. Me encontré con un hermano que conocí los otros días en una en una barra de estas de cava. Pero sí, sí es un brother. Pero sí, como estaba diciendo, Juan 3:36 también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:39 al 40, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como vemos aquí, Jesús hace bien claro que Jesús no va a perder nada, o sea, no va a perder a ninguno de los que creen, o sea, que no podemos perder la salvación. Y también lo hace bien claro en Juan 10, del 27 al 30, cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El brother. Pero sí, está bien claro en las Escrituras que la salvación no se pierde. Primero que todo, que Jesús nos da vida eterna en el momento que creemos en Él, no es cuando nos morimos. Y si ya tu espíritu es eterno en el momento que crees, tu espíritu nunca va a sufrir la segunda muerte en el lago de fuego. O sea, eres una vez salvo, siempre salvo. La gente odia eso, mucha gente, pero es la verdad. Salvación no se pierde. Si se pudiera perder, todos la perderíamos todos los días, porque todos pecamos todos los días. A menos que tú seas uno de esos hipócritas que se cree que no peca ya.
Pero sí, ya no estamos condenados, como Jesús dijo en Juan 3:18, Juan 5:24, y como dice Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero sí, aleluya, gracias a Dios porque Él nos da una salvación eterna y permanente. Gloria a Dios. Pero sí, quería hablar un ratito. Gracias por escuchar, Dios los bendiga. Pero tengo que seguir descansando porque todavía estoy cansadísimo. Y tengo que cerrar mis ojos un buen rato.